tal, amigos y clientes de Sánchez Aguilar Esquer y compañía? Con el gusto de saludarlos. Los invito a leer nuestro artículo de interés denominado A Big Beautiful Problem para mexicanos con inversiones en los Estados Unidos. Como ustedes saben, nuestro vecino norte acaba de publicar una reforma en materia fiscal, la cual, entre otros temas, el presidente apodó The Big Beautiful Bill. En este artículo vamos a entrar al estudio del impacto que esta reforma en materia fiscal va a tener para los mexicanos residentes fiscales en los Estados Unidos de América. Vamos a entrar al estudio en preguntas como: ¿qué pasa si tengo una cuenta bancaria a título personal en los Estados Unidos? ¿Cómo quedó el tema de las remesas? Y por último, ¿qué pasa si yo estoy prestando servicios o estoy percibiendo utilidades o ingresos mediante renta pasiva? Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales en YouTube, Facebook y Twitter para que estén al tanto de nuestros webinars gratuitos, nuestros artículos de interés, así como nuestra revista digital Auditus. Por su atención, gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un gusto que nuevamente nos acompañen en un webinar más por parte de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía. En verdad que a partir del mes de septiembre empiezan los temas importantes, de temas de interés para todos los contadores, abogados de empresas y sobre todo para saber qué viene de temas fiscales para el próximo año. Entonces, pues ya tomamos un receso de 2 meses y nuevamente retomamos los webinars como han sido muy insistentes por parte de los clientes y seguidores de la firma Sánchez Aguilar Esquer durante estos meses de que cuando empezamos con los webinars. Así que, pues finalmente estamos de vuelta y con un tema muy importante que seguramente todos ustedes estarán participando con, con saber, pues es un tema que quizá tengamos la posibilidad de tener conocimientos muy básicos, pero siempre hay que estarlos recordando, ¿no? Y por eso hemos decidido presentarles este webinar, el ABC de socios y accionistas, que será presentado por la licenciada Frida Cázares Rojas, que en unos momentos estará con ustedes. También recordar hacer unas recomendaciones. Recuerden ustedes que pueden usar audífonos para tener un mejor audio. Solamente el expositor podrá compartir la pantalla en la presentación. Por eso el micrófono, el de ustedes, estará silenciado durante toda la sesión. Y un punto importantísimo que siempre esperamos que sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, nos las pueden hacer llegar a través de perdón, aquí, a través de la sección de Question and Answer de la plataforma de Zoom, en donde van a estar ustedes haciendo las preguntas o comentarios al respecto de la exposición, y al final habrá una sección para que puedan aclarar o comentar algunas de sus dudas. Y al final de la presentación, estarán todos los cuestionamientos. En caso de que, todas las aclaraciones, en caso de que algún problema tuviéramos al final, de que no hubiera posibilidad de contestar, pues ya saben ustedes que siempre tenemos la costumbre de enviar todas las respuestas a todos sus cuestionamientos que tengan durante los siguientes días. Entonces, pues eso serían las recomendaciones. Aprovecho para comentar, pues el 8 de septiembre, como saben todos ustedes, el 8 de septiembre se presenta el paquete económico. Ya fue anunciado incluso por la Secretaría de Hacienda que el lunes próximo estará presentando el paquete económico. Por eso, nuestro próximo webinar es este tema que se ha denominado Paquete Económico 2026, México bajo la lupa. Obviamente un tema sumamente esperado por todos los contadores y abogados de empresas, que, pues, estamos pensando ya en que lo que se viene,
para el próximo año 2026. Así que los esperamos el próximo 1 de octubre a las 5 p.m. hora Pacífico, también a través de la plataforma Zoom, el cual su registro pues es sin costo para todos ustedes. Ojalá nos puedan acompañar, ya lo pueden ir programando. Y ya pues para dar inicio finalmente a la exposición de este webinar, primero me gustaría presentar a la licenciada Frida Sofía Cázares Rojas, que es licenciada en Derecho, egresado del CETIS Universidad aquí en el campus Mexicali. Es bilingüe en español e inglés. Y dentro de su experiencia laboral, trabajó como asistente administrativo en la empresa WDN Essentials, también en el periodo febrero a diciembre de 2020 trabajó haciendo sus prácticas de la licenciatura en Derecho en Mexicana Logistic, y finalmente a partir del 2021, julio del 2021, es integrante abogada aquí de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía, y los cual pues es su currículum pues que la presento para que inicie con el tema, el ABC de socios y accionistas, que seguramente todos están esperando. Un momento y los conectamos con ella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias al contador por esa introducción. Me presento de nuevo, mi nombre es Frida Cázares y pues les agradezco mucho por estar el día de hoy en nuestro webinar. Cabe resaltar que es la primera vez que me toca impartir un webinar a mí sola, entonces estoy algo emocionada, pero un poquito, pues ansiosa por compartirles los conocimientos y la información que traemos para ustedes el día de hoy. Es un tema que si bien puede parecer muy sencillo, a veces se nos olvida, ¿no? Es importantísimo tenerlo en cuenta tanto para los contadores, para los abogados de empresa y para las personas que están pensando en emprender, en constituir una sociedad, pues tener en cuenta estas obligaciones, tanto corporativas y fiscales, y pues temas ya muy específicos en materia corporativa de derechos de los socios y accionistas, diversos tratamientos fiscales que vamos a ver un poquito más adelante sobre este régimen. Y pues bueno, para no adelantarme, les voy a comentar un poquito del temario que vamos a manejar el día de hoy. Primero vamos a empezar de lo más general a lo más específico. Vamos a platicar un poco sobre los tipos de sociedades mercantiles que existen en nuestro país, cuál es la diferencia entre un socio o un accionista, que este tema suele causar un poco de confusión, pero aquí lo vamos a aclarar, no se preocupen. ¿Cuáles son los derechos de los socios y los accionistas dentro de una sociedad mercantil? Vamos a comentar también las obligaciones tanto corporativas como fiscales de los socios y los accionistas. Y vamos a comentar de manera, pues, un poco general sobre los regímenes fiscales que son compatibles con los socios y los accionistas. En específico, vamos a ver qué pasa cuando soy socio y accionista y al mismo tiempo soy empleado de una misma empresa. Y qué pasa cuando soy socio y accionista y al mismo tiempo soy prestador de servicios. Esto también suele causar un poco de duda, pero aquí vamos a analizar ese tema. También vamos a conocer las formas de retribución a los socios y accionistas y derivado de eso, el tratamiento fiscal que se le va a dar a la distribución de dividendos para la persona física. Y temas súper importantes y súper actuales, la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas y el beneficiario controlador.
También las obligaciones en materia de lavado de dinero en relación al beneficiario controlador, que ahorita está en su boom. Y bueno, eso básicamente es lo que veremos el día de hoy. Vamos a empezar, si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué tipos de sociedades mercantiles existen? Antes de entrar en el tema de los socios y los accionistas, pues es importante conocer el origen, ¿no? La manera en la que se va a configurar esta figura. Y pues para eso hay que conocer qué tipos de sociedades prevé nuestra legislación. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en su artículo primero, nos da un listado de las sociedades mercantiles que existen en nuestro país. En total son 7. Unas son más comunes que otras, vamos a encontrar diferencias y similitudes entre ellas, pero pues vamos a mencionarlas para tenerlas presente porque es importante para el resto del webinar. Bueno, pues primero vamos a tener la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Cabe resaltar que no va a ser materia de este webinar analizar punto por punto cada una de estas sociedades porque nos llevaría horas, pero pues sí, en términos generales, conocerlas y ver cómo funcionan, ¿no? Sí, le damos la siguiente. Y bueno, un tema súper importante que suele causar un poco de confusión entre los que estamos en este rubro es conocer cuál es la diferencia entre un socio y un accionista. Es un tema meramente de lenguaje, hay que saber aplicarlo correctamente y la distinción va a radicar principalmente, primero, en el tipo de sociedad del que estamos hablando, de las 7 que vimos en la primera diapositiva, en qué tipo de sociedad está esta persona como integrante. Y el segundo punto que hay que revisar es qué instrumento de propiedad posee esta persona. Entonces, ahorita lo voy a explicar un poquito más claro. Primero quiero leer estos conceptos de la Real Academia Española. Y bueno, la RAE nos dice que un socio es una persona asociada con otra u otras para algún fin. Cabe resaltar que un socio puede ser una persona física y puede ser una persona moral. Aquí no hay ninguna limitación al respecto. Y sobre el accionista, la RAE nos menciona que es el dueño de una o varias acciones en una compañía comercial, industrial o de otra índole. Aquí no podemos ver con claridad cuál es la diferencia entre los dos, pero lo más importante es conocer el tipo de instrumento que ellos tienen. Recordemos que un socio va a poseer partes sociales y un accionista va a tener acciones. Y la diferencia entre esos dos instrumentos es que las acciones son títulos de crédito y las partes sociales no. Entonces, las acciones tienen un poco más de libertad para transmitirse, mientras que las partes sociales están un poco más restringidas, tanto por la ley como por los estatutos de la propia sociedad. Entonces, eso es la diferencia que radica entre los dos y también observar el tipo de sociedad mercantil del que forman parte. Si le damos a la siguiente filmina, incluí una tabla comparativa de las 7 sociedades mercantiles que están vigentes ahorita en nuestra legislación mexicana. Y más o menos para nosotros identificar, cuando nosotros hablamos de una sociedad, si vamos a estar hablando de socios o accionistas. Y bueno, la primera columna, cuando nosotros estamos refiriéndonos a una sociedad en nombre colectivo, vamos a hablar de socios. Si hablamos de una sociedad en comandita simple, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad cooperativa, todas esas sociedades tienen como integrantes a socios que tienen partes sociales. Por otra parte, cuando nos referimos a una sociedad anónima, a una sociedad en comandita por acciones, a una sociedad por acciones simplificada, nos vamos a referir a accionistas que poseen acciones. Un poquito más adelante en la presentación, incluí una tabla que tiene diversas diferencias entre estas sociedades y algunos derechos y obligaciones principales de los socios y los accionistas, pero no me voy a adelantar. Con esta tabla creo que es un poquito más visual lo que les intento transmitir
y pues puede servirnos como de referencia, ¿no? Y todo esto lo establece la legislación mercantil. Si le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, un tema muy importante conocer al momento de convertirnos en socios y accionistas es saber qué derechos tenemos dentro de la sociedad mercantil. Aquí los derechos que incluí pueden llegar a ser algo genéricos, son los más comunes y la doctrina normalmente los divide en derechos políticos y derechos económicos. Entonces voy a explicar cada uno de ellos. Los socios y los accionistas van a tener derecho de asistencia, voz y voto en las asambleas generales. Recordemos que la Asamblea General es el lugar en donde se van a tomar las decisiones más importantes y que van a guiar el desarrollo de la sociedad mercantil. Entonces, es una prerrogativa de los socios y los accionistas que estén presentes en esa toma de decisiones y que puedan emitir un voto a favor o en contra de esas decisiones que tome la sociedad mercantil. Entonces, algunos ejemplos de lo anterior que a lo mejor ya conocemos es que en las asambleas generales, por ejemplo, se aprueba la distribución de dividendos, se aprueba una modificación al órgano administrativo de la sociedad mercantil, entre otros ejemplos, ¿no? Pero básicamente es el derecho de yo estar presente y poder votar para la toma de decisiones, siempre velando por el interés de la sociedad. El segundo, pues, es el derecho de información, que está muy relacionado al derecho anterior. El derecho de información es básicamente que los socios y accionistas tengan acceso a la información, tanto financiera como corporativa de la sociedad. Esto incluye los estados financieros para que puedan tomar una decisión, pues ahora sí que valga la redundancia, más informada, ¿no? Que sea un proceso transparente y que todos estén en la misma página, para emitir un voto correcto y tomar las mejores decisiones, para la empresa. Después tenemos el derecho de impugnación de acuerdos sociales. Esto sucede cuando en la Asamblea General uno de los socios o accionistas no está de acuerdo con la toma de decisiones que se está generando. Entonces, él puede votar en contra de esa decisión e incluso puede impugnar vía judicial los acuerdos sociales, que se toman en estas asambleas. Pues básicamente ese es el derecho de impugnación, es sencillo, nada más que obviamente lleva un proceso, eh, y pues es la prerrogativa de los socios y accionistas que no estén de acuerdo con la toma de decisiones en las asambleas. También está el derecho a convocar asambleas cuando nosotros consideremos que hay temas relevantes para convocar una asamblea. Se necesita tener un quórum mínimo, hay que estar atentos a lo que indique la legislación y los estatutos de la sociedad mercantil para convocar las asambleas y hacer del conocimiento de los demás el tema que queremos tratar. Y también tenemos el derecho de separación. Los socios y los accionistas pueden romper el vínculo que tienen con la sociedad mercantil por diversos supuestos y diversas situaciones que establece tanto la ley como los estatutos de las sociedades mercantiles. Algunos ejemplos es, por ejemplo, yo soy un accionista y la sociedad mercantil cambia su objeto social. Pues a lo mejor ese objeto a mí ya no me gusta, entonces yo decido apartarme de la sociedad mercantil. O, por ejemplo, la sociedad traslada su domicilio social al extranjero. Pues a mí ya no es cómodo para mí participar en esa sociedad. Puedo separarme de la sociedad mercantil. Eso también pues lleva un orden para hacer esta separación del socio y hay que estar atentos a lo que establecen los estatutos sociales para la separación. Y bueno, eso es lo relativo a los derechos políticos. Ahora, los derechos económicos. El que todos conocemos, el derecho al dividendo, que son los rendimientos que genera una sociedad. Los socios y los accionistas tienen el derecho a recibirlos de manera proporcional a la aportación que ellos tengan en el capital social de la empresa. El derecho de suscripción preferente es el conocido derecho del tanto. Cuando se emiten nuevas acciones, o se transfieren acciones, los socios o accionistas que ya están dentro de la sociedad
tienen la suscripción preferente antes que un tercero ajeno a la sociedad para adquirir esas acciones. Esto buscando que su participación en la sociedad no se vea diluida por un extraño que no forma parte de la sociedad todavía. Entonces, si no me equivoco, la ley nos concede un plazo de 15 días para hacerlo válido, y en caso de que pues no se haga válido este derecho, ya puede suscribir las nuevas acciones la persona ajena a la sociedad. El derecho de transmisión de acciones o partes sociales es básicamente que yo como socio accionista puedo transmitir mis acciones o partes sociales conforme lo establezcan los estatutos sociales. Recordemos que las partes sociales están un poco más restringidas que las acciones, pero pues estoy en mi derecho de hacerlo en cuanto yo lo decida, ¿no? Y el derecho de protección al patrimonio en caso de disolución. Si la sociedad se encuentra en un proceso de disolución y liquidación, primero el proceso es que la sociedad tiene que saldar todas sus deudas, y lo que quede del patrimonio se va a distribuir en proporción al capital que yo tengo como socio y accionista. Y bueno, pues ese es un derecho económico que vemos ahí también. Y en general, pues estos son los derechos que van a tener los socios y accionistas en materia corporativa dentro de una sociedad mercantil, y es importante tenerlos en cuenta para, pues, el caso de que ocurra alguna situación, pues poder hacerlos válidos. Sí, le damos a la siguiente. Y bueno, con todo derecho viene una obligación, y pues estas son las obligaciones de los socios y accionistas en materia corporativa. La primera, y pues por excelencia, va a ser la aportación de capital. La segunda, como lo vimos en la filmina anterior, es obligación también de los socios y accionistas participar en las asambleas generales. No solamente es un derecho, sino que están obligados a participar en ellas y formar parte de la toma de decisiones de la sociedad. También tienen la obligación de cumplir y atender las decisiones tomadas en las asambleas. Por eso ellos tienen el derecho de votar en contra o de impugnar las decisiones tomadas en ellas, para que en caso de que estén de acuerdo, pues está implícito que deben de cumplir con esos acuerdos, ¿no? Y la número 4, administrar la sociedad, ya sea con un administrador único o gerente general o un órgano administrativo. Pues tienen que llevar la representación de la misma y administrarla de manera lícita, evitando incurrir en algún tema ahí que pudiera afectar a la sociedad y también a los socios que pudieran ser parte de la responsabilidad de la empresa. Sigamos al siguiente. Y bueno, este es el cuadro que yo les comentaba. Voy a tratar de ser breve para no aburrirlos. Y aquí vamos a conocer un poquito qué diferencias hay entre las sociedades respecto a los derechos y obligaciones de los socios y los accionistas. Vamos a identificar ya más claramente quiénes son los participantes de cada una de las sociedades, y pues incluir el fundamento legal en caso de que quieran ahí aventarse un clavado y conocer más sobre estas sociedades. Y bueno, empezamos con la sociedad en nombre colectivo. Cuando hablamos de este tipo de sociedad, vamos a hablar de socios, y los derechos principales que tienen estos socios va a ser participar en la administración. Tienen el derecho de voto y el derecho del tanto. Y las obligaciones principales: aportar capital comprometido, tienen que responder subsidiaria, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales. Aquí todavía no entramos en materia de la responsabilidad en materia fiscal. Aquí es todo corporativo, em, pero bueno, tienen responsabilidad ilimitada, ¿no? Y el fundamento es los artículos del 25 al 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después tenemos a la sociedad en comandita simple. Aquí la ley introduce un nuevo término que son los socios comanditados y socios comanditarios. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Pues la diferencia radica en que los comanditados tienen la administración y la representación de la sociedad, mientras que los comanditarios, pues sí pueden tener acceso a utilidades, pueden acceder a la información, participar en asambleas, pero únicamente los comanditados pueden administrar y representar a la sociedad.
Y las obligaciones, pues van a estar, por ejemplo, los comanditados van a responder ilimitadamente por la sociedad, mientras que los comanditarios van a estar limitados a sus aportaciones respecto a sus obligaciones. Y el fundamento legal, pues es de los artículos 51 al 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Continuamos con una de las sociedades más comunes que más vemos en la práctica, que es la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí vamos a estar hablando que sus participantes son socios y los derechos principales que tienen los socios son el derecho de preferencia para nuevas partes sociales, que ya vimos en diapositivas pasadas, que es el derecho del tanto. Pueden participar en las asambleas y estos socios van a tener un voto por cada 1,000 pesos de su aportación. Por otro lado, las obligaciones, ellos tienen que aportar el capital suscrito, atender los acuerdos de la asamblea y como su nombre lo dice, su responsabilidad va a estar limitada a sus aportaciones. Aquí es importante mencionar que los socios pueden tener solamente una parte social por cada uno de ellos, diferente a las acciones que se pueden tener varias, pero aquí lo que cambiaría pues es el valor de esa parte social, ¿no? Y el fundamento, pues son los artículos del 58 al 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Continuamos con otra de las sociedades que también es común verlas en la práctica, que es la sociedad anónima. Cuando hablamos de este tipo de sociedad, estamos refiriéndonos a accionistas. Y los derechos que tienen son el voto en la asamblea, el derecho a dividendos, derecho de preferencia en suscripción de acciones o el derecho del tanto, tienen acceso a informes financieros y tienen bonos de fundador, que ese es un concepto que también se introduce en esta sociedad, estos bonos de los accionistas fundadores están limitados a cierta cantidad y pues deben de seguir diversas reglas que están en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las obligaciones principales van a ser mínimo 2 accionistas los que constituyan este tipo de sociedad. Tienen que pagar íntegramente las acciones suscritas, cumplir con los estatutos y aquí también van a tener una responsabilidad limitada al monto de sus acciones. Y el fundamento legal es el artículo 87 al 206 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Después vamos con la sociedad en comandita por acciones. Aquí hablamos de accionistas, pero también la ley prevé a los comanditados. Entonces, este es muy similar a la sociedad en comandita simple. Los accionistas tienen el derecho del voto, a percibir dividendos, el derecho de preferencia, pero nada más los comanditados pueden tener la administración y representación de la sociedad. Y obligaciones, igual que la sociedad en comandita simple, los accionistas están limitados al pago de sus acciones, perdón, y los comanditados van a responder ilimitadamente. Y el fundamento legal es el artículo 207 al 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Continuamos con la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa tiene una legislación propia, que es la Ley General de Sociedades Cooperativas. Esta no la vamos a encontrar en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Y esto por qué es? Esto porque las sociedades cooperativas tienen una naturaleza diferente a las demás sociedades mercantiles. No empata tanto con el tema del capitalismo que se ven en la sociedad de generales mercantiles, sino que la sociedad cooperativa se rige por principios de democracia, de apoyo mutuo y solidaridad entre los socios. Algo importante para mencionar de esta sociedad es que ellos en su organigrama no tienen una jerarquía como tal, sino que todos los socios tienen el mismo valor ante la sociedad y pues incluso aquí incluí que cada socio tiene derecho a un voto que tiene el mismo valor, o sea, ninguno es más que otro en este tipo de sociedad mercantil. Y bueno, aquí vamos a hablar de socios cooperativistas. Tienen un voto por cada socio y pueden participar en las decisiones y utilidades de la sociedad mercantil. Las obligaciones principales va a ser aportar cuotas sociales, cumplir con los estatutos y con los acuerdos que se tomen en las asambleas generales. El fundamento, como ya lo mencioné, la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 212 nos remite a la Ley General de Sociedades Cooperativas, que pues es una ley completamente diferente, ¿no? Y por último, pero no menos importante, es la sociedad por acciones simplificada.
esa también tiene un factor que la hace única, porque es como el primer intento de la legislación mexicana para introducir una sociedad mercantil unimembre, o sea, unipersonal. Esta sociedad se puede constituir por una sola persona física y ya se convierte en persona moral. Entonces, pues esto también está interesante de las SAS. Cuando hablemos de las SAS, vamos a platicar de participantes, que son los accionistas, y los derechos principales va a ser pues que ellos pueden participar en asambleas, tienen voz y voto, tienen derecho a dividendos, tienen acceso a la información financiera y se va a constituir en línea. Eso también es una facilidad que tiene la SAS. Incluso existen modelos de estatutos que se pueden aplicar para constituir las SAS, pues la verdad es que es muy accesible y muy fácil la constitución de estas sociedades. Y continuamos con las obligaciones principales. Va a ser aportar el capital. Tienen responsabilidad limitada sus aportaciones y aquí la ley incluye una restricción que es la restricción de ser accionistas en otra sociedad como administradores. O sea, si yo soy accionista de una SAS, yo no puedo ser accionista en otra sociedad mercantil y aparte tener administración de esa otra sociedad mercantil. Entonces, pues esto también es importante tenerlo presente. Y el fundamento son los artículos del 260 al 273 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y continuamos. Ok, ahora ya vimos todo el tema corporativo, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos para efectos de la ley mercantil, pero ahora pues ya vamos a entrar en el tema fiscal, ¿no? Vámonos primero por lo básico. Además de las obligaciones corporativas, los socios y accionistas deben de tener presentes sus obligaciones fiscales. La primera y la más, pues creo que obvia es que deben de estar inscritos en el RFC. Deben de contar con la firma electrónica vigente. Esto a veces puede ser un problema porque no le damos el cuidado que deberíamos a tener la firma electrónica vigente y puede llegar a pausar algunos procesos que nosotros tenemos pensados hacer. Entonces, pues no está de más darle una revisadita, a ver cuándo se nos va a vencer la firma electrónica. Y pues importante tenerla vigente y em, mi recomendación sería a lo mejor tenerla en una computadora, tener varios USBs con la firma electrónica, por si se nos llega a perder una, pues ya tenemos la otra de repuesto. Otro punto importante que es más como una obligación para la sociedad, pero que de cierta manera involucra a los socios y a los accionistas, es que la sociedad debe presentar el aviso de actualización de socios en el portal de la Secretaría de Economía, pues para que la autoridad tenga la información actualizada, ¿no? Importante también que tengan su domicilio fiscal actualizado. Esto nos puede evitar muchos problemas con la autoridad fiscal. Entonces, pues si no lo tenemos actualizado, hay que hacer ese trámite también. Y otro punto importante es observar lo que establece el título cuarto, capítulo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que este nos habla de las reglas de tributación para el pago de dividendos, que vamos a conocer su tratamiento fiscal un poquito más adelante, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta por mientras. Si le damos a la siguiente. Ok. ¿Qué pasa si soy socio y empleado? ¿Puedo ser socio y empleado? La legislación en ningún lado lo prohíbe. Esto es completamente permitido. La única recomendación que nosotros daríamos es tener una división entre los roles de cada uno y los ingresos que va a generar la persona física. Recordemos que el salario va a tributar en el régimen de sueldos y salarios y está sujeto a retenciones de ISR, cuotas de seguridad social, entre otras que ya conocemos. Y el régimen de dividendos pues tiene sus propias reglas de tributación. Entonces aquí la respuesta es sí puedo, pero debo de tener muy en cuenta cuáles son mis ingresos que derivan de la relación laboral y cuáles derivan de la distribución de dividendos. Ajá, sí. Y bueno, aquí incluimos un criterio que se relaciona a lo anterior, en donde claramente se establece que no está prohibido por la ley
ser socio y empleado. Y me permito leerlo porque es breve. Dice, encargado de ventas, su afiliación al Seguro Social. Su calidad de accionista no le quita la de trabajador. El encargado de ventas, que sea también socio fundador de una empresa y además secretario del Consejo de Administración, no pierde el carácter de un trabajador, puesto que se encuentra desempeñando un cargo por el cual percibe una retribución o salario, que es el requisito esencial para considerar que sí existe relación de trabajo. Entonces, pues aquí claramente se observa que al momento en el que ellos reciben un salario, pues ya se convierte en un trabajador y los dos, el carácter de socio y empleado van de la mano, no están peleados uno con el otro. Sí, le damos a la siguiente. Ahora, ¿qué pasa si soy socio y prestador de servicios? Bueno, recordemos que el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos habla de los ingresos asimilables a salario. Y dentro de esos ingresos, en la fracción tercera, nos menciona claramente que se van a asimilar a salario los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Entonces, la misma ley nos permite que socios accionistas, incluso que formen parte del consejo directivo, de la administración de la empresa, puedan recibir honorarios al mismo tiempo que tengan esta calidad de socios o accionistas. Y aquí yo incluí tres opciones en las que puedes tributar. Dos de ellas están en el mismo capítulo de los ingresos asimilables a salario y la otra es la actividad empresarial. La primera es la fracción tercera que acabamos de observar. Básicamente, se puede tributar como socio y accionista y también como honorarios a miembros del consejo directivo. Aquí el único comentario que es más para la sociedad, pero que no está de más comentar, es que hay limitaciones para la deducción que va a realizar la persona moral y estas están en el artículo 27, fracción novena de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Algunas de ellas son que las deducciones por los honorarios no rebasen el 10% de las deducciones totales anuales de la sociedad. Otra es que los honorarios percibidos por los miembros de consejos directivos no sean mayores a la retribución que recibe la persona de mayor jerarquía en la empresa, entre otras, ¿no? Pero pues nada más tener en cuenta que hay ciertas limitaciones para las deducciones. La siguiente es en el mismo capítulo primero, título cuarto, que es dentro está el artículo 94, nos da la opción de tributar como honorarios que perciben las personas físicas de personas morales o de personas físicas que tengan actividad empresarial y que estas personas físicas presten sus servicios personales independientes. Eso también es una posibilidad para los socios o accionistas y la única condición, no es una restricción, es una condición que establece la legislación, es que las personas físicas que presten sus servicios personales independientes comuniquen por escrito al prestatario, a quien están prestando el servicio, su decisión de tributar en este capítulo, que es el asimilable a salarios. Y por último, está las actividades empresariales y profesionales. Un socio puede también tener actividades empresariales y profesionales. Y aquí la recomendación que yo incluyo es que puedan tener deducciones significativas para reducir la base gravable del impuesto y que paguen pues un poquito menos, ¿no? Em, en general, ninguno de los regímenes tributarios desempata con los socios y accionistas. Solamente hay una excepción, que aquí lo puse como nota. Los socios y los accionistas no pueden tributar en reciclo. La ley estrictamente lo prohíbe en la sección del régimen simplificado de confianza. Si eres socio o accionista, no puedes ser también reciclo al mismo tiempo. O eres uno o eres otro. Pero respecto a los demás regímenes, con toda libertad se puede hacer, no está prohibido por la ley. Y le damos a la siguiente, papá. Y bueno, otro tema importante es cómo la sociedad mercantil retribuye a los socios y los accionistas. La primera, que ya hemos comentado un poquito, es la distribución de dividendos o utilidades. Para la distribución de dividendos
se deben de seguir ciertas reglas que establece la legislación mercantil y también observar el apartado fiscal. Primero, antes de acordar una distribución de dividendos, tenemos que observar los estados financieros de la empresa y saber si realmente se puede hacer la distribución por la cantidad que nosotros deseamos hacerla, ¿no? Una vez que aprobemos que sí se puede, con base a los estados financieros, pues nos vamos a reunir en una asamblea general, vamos a aprobar la distribución de dividendos y pues se va a sentar en el acta respectiva. Recordando también el tema de la reserva del 5% que establece la Ley General de Sociedades Mercantiles para el fondo de reserva hasta que éste llegue a ser la quinta parte del capital social. Eso es una obligación legal. Y bueno, continuando con los reembolsos de capital. Los reembolsos de capital son la consecuencia económica de una reducción de capital. Entonces, una empresa, una sociedad mercantil se reúne en una asamblea general y decide reducir su capital, pues la parte que se redujo se va a reembolsar a los socios o accionistas, pues de manera parcial o total, dependiendo de cómo lo decida la asamblea, ¿no? Y otro tema que vimos, pues son los sueldos y salarios, que ya platicamos de ello, y los asimilables a salarios. Pues básicamente es que pueden recibir salarios o asimilables a salarios siempre y cuando pues sí tengan una función formal dentro de la empresa. Hay que documentar todo eso para evitar tener problemas con la autoridad, pero pues no está prohibido. Sí, le damos al siguiente. Ok, ahora un tema importante es qué tratamiento fiscal se le da a la distribución de dividendos para la persona física. El artículo 140 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos da las reglas que son bastante sencillas, pero pues considera importante mencionarlas en esta presentación. Básicamente nos dice que las personas físicas que reciban dividendos deben acumular a sus demás ingresos los que perciban por los dividendos. También nos menciona cómo se puede acreditar ese impuesto. Prevé diversas obligaciones o supuestos que hay que cumplir, pero se puede hacer. Y si le damos a la siguiente, el mismo artículo 140 nos habla de una retención adicional del 10% que va a generar la persona moral que haga la distribución de los dividendos. Y pues básicamente nos dice este artículo que el ingreso lo va a percibir el propietario del título valor y en el caso de las partes sociales, la persona que aparezca como titular de las mismas. En realidad, para las personas físicas, el tratamiento fiscal de los dividendos es sencillo, es un poquito más laborioso para la persona moral, pero estas son las reglas básicas que hay que observar al momento de tributar en este régimen. Vamos a la siguiente. Ok, un tema importante que ha generado debate, genera confusión también, que es la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas. Aquí incluí cuando la responsabilidad limitada no es tan limitada. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y vamos a aprender de qué se trata esta responsabilidad solidaria. El artículo 26 del Código Fiscal de la Federación nos habla de quiénes son responsables solidarios con los contribuyentes y nos da un listado de los responsables solidarios y dentro de esa lista, en la fracción décima, menciona los socios o accionistas. Estos van a ser responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran causado por las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían la calidad de socios y accionistas. Y únicamente son responsables por la parte del interés fiscal que no alcance a garantizar la persona moral, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social al momento en que se trate, el momento en el que ocurra uno de los supuestos que ahorita vamos a ver. La confusión que se ha generado es a qué se refiere la ley con la participación que tenía en el capital social, que ahorita lo vamos a resolver con unos criterios, pero básicamente es si hay un crédito que la sociedad no puede garantizar en su totalidad, yo como socio o accionista soy responsable solidario de lo que no pueda garantizar en proporción a lo que mi participación del capital social
vale, ¿no? Y bueno, para que se active o se haga presente la responsabilidad solidaria para los socios y accionistas, tiene que ocurrir alguno de los siguientes supuestos en la persona moral. Por ejemplo, que la persona moral no solicite su inscripción en el RFC, que cambie su domicilio sin presentar aviso, que no lleve contabilidad, la oculte o la destruya, que desocupe el domicilio fiscal sin presentar aviso, que sea no localizado, que omita enterar a las autoridades fiscales contribuciones que hubiere retenido o recaudado, que se encuentre listado en el 69B, cuarto párrafo que habla de los famosos EFOS, que se encuentre listado en el 69, octavo párrafo, que habla de los EDOS, o que se encuentre listado en el 69 bis, que nos habla de la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Entonces, en el momento en el que ocurra alguno de estos supuestos, se va a actualizar la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas. Ahora, si le damos a la siguiente, incluí una tesis que nos explica cuál es esa participación por la que yo estoy obligado a responder por la sociedad. Entonces, me permito leer el rubro. Dice, responsabilidad solidaria. Los socios o accionistas de la contribuyente responden hasta la participación que tenían en el capital social durante el periodo o la fecha de que se trate y no en la medida de su aportación inicial. Entonces, aquí nos explica este criterio que la ley, al referirse a participación, se refiere a no a la aportación inicial que nosotros dimos para constituir la sociedad, sino que a mi porcentaje de participación que representaba en el capital social cuando sucedió el supuesto que ya vimos del artículo 26. Entonces, no hay que confundirnos y pensar que, ay, pues yo aporté 1,000 pesos para constituir la sociedad, yo soy responsable solidaria por 1,000 pesos. No, 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 no. Es lo que mi participación significó en el capital social cuando ocurrió la conducta. Y si todavía no ha quedado muy claro, tengo otro criterio que es mucho más evidente porque nos dice cómo se va a calcular esta responsabilidad solidaria. Si le damos a la siguiente. Me permito leer el rubro. Dice, socio o accionista. La responsabilidad solidaria se encuentra limitada al porcentaje de su participación en el capital social de la sociedad y no a su aportación económica a la misma. Este criterio hace énfasis en que la responsabilidad solidaria se va a calcular multiplicando mi porcentaje de participación que yo haya tenido o que el socio o accionista haya tenido en el capital al momento en el que se causó o se activó la responsabilidad solidaria por la contribución omitida en la parte que la sociedad mercantil no logre cubrir. Entonces, por ejemplo, eh, la sociedad no puede cubrir una parte de un crédito. Yo tengo acciones en esa sociedad que representan el 30% del capital social en el momento en el que se causó o se activó la responsabilidad solidaria. Entonces, yo voy a ser responsable solidario por ese 30% que no puede garantizar la persona moral. Pues, o sea, imagínense un crédito enorme, pues es muchísimo dinero. Entonces, pues sí hay que tener presente cómo se calcula la responsabilidad solidaria para tener cuidado en estos temas y pues no confundirnos ahí con el cálculo y pues nada, estar atentos a ese tema, ¿no? Eh, Traigo otra tesis, si le damos a la siguiente, que nos explica qué legislación es la que se aplica cuando se actualiza la responsabilidad solidaria. Me permito leer el rubro. Dice responsabilidad solidaria de socio o accionista. La legislación aplicable debe ser la vigente al momento en que la deudora principal, o sea, la persona moral, desocupa el domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio y no al momento de causación de las contribuciones. Aquí nos habla de uno de los supuestos que vimos del artículo 29, que es que la moral desocupó el domicilio fiscal y no presentó el aviso. Esta tesis nos dice que la legislación que debe aplicar la autoridad al momento de hablar de una responsabilidad solidaria debe ser la vigente cuando se generó este supuesto y no cuando se causó la contribución. Entonces, para que quede más claro, un ejemplo práctico. Em, yo soy socio o accionista de una sociedad
que debe 500,000 pesos de impuestos. Impuestos del 2000, no sé, 17. En el 2018, la sociedad desocupa el domicilio fiscal, no presenta aviso. Y en el 2019, la autoridad se da cuenta que yo desocupé mi domicilio fiscal. Bueno, la sociedad desocupó el domicilio fiscal y no presenté aviso. Ah, bueno, pues entonces, para que se actualice la responsabilidad solidaria, la autoridad no va a utilizar la legislación vigente en el 2017, que se causaron las contribuciones, sino que va a usar la del 2018, cuando yo incurrí en la conducta que actualizó la figura de la responsabilidad solidaria, que fue que desocupé el domicilio, no presenté aviso. Esa es la legislación que debe de aplicar, no cuando se causan las contribuciones. Esto es importante para que pues no haya confusión en, bueno, pues a lo mejor mi capital social cambió, mi participación es diferente de un año a otro, ¿qué legislación va a aplicar? Pues es la legislación aplicable al momento en el que yo incurro en uno de los supuestos del artículo 29. Y le damos a la siguiente. Uy, otra figura importante que a veces hasta nos da miedo, que es el beneficiario controlador. Si bien el beneficiario controlador ya existía en la legislación, ha sido reforzado muchísimo últimamente. Este, Recordemos que esta figura o la regularización del beneficiario controlador proviene de una serie de recomendaciones de organismos internacionales para que las autoridades tributarias tengan acceso fácil a la información del beneficiario controlador de las empresas aquí en México. Este, Esto pues se justifica para evitar el financiamiento al terrorismo, la evasión fiscal, el lavado de activos, entre otros, ¿no? Entonces, pues ahorita es muy importante este tema, afecta directamente a algunos de los socios y accionistas y pues ahorita lo vamos a conocer de qué se trata el beneficiario controlador. Esta figura está regulada en el artículo 32b cuáter del Código Fiscal de la Federación. Y este artículo nos define al beneficiario controlador como la persona física o el grupo de personas físicas que directa o por medio de otra u otras o de cualquier acto jurídico obtienen un beneficio derivado de su participación en la persona moral. Primer supuesto. O segundo, que directa, indirectamente o de forma contingente ejerzan control de la persona moral. ¿Y a qué se refiere la ley cuando dice que ejerza control de la persona moral? Pues el mismo artículo lo define y nos dice, si vamos a la siguiente, por favor, nos dice que se entiende que se ejerce control en tres situaciones. Primero, cuando la persona o personas físicas pueden imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, que como ya vimos, en estas asambleas se toman las decisiones esenciales para las sociedades. Entonces, al momento de imponer estas decisiones, pues ya se entiende que ejerces un control dentro de la sociedad. O que también puedan nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes. El segundo supuesto de que se entiende que se ejerce control cuando la persona física mantiene la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social. Y el tercer supuesto es que la persona puede dirigir, directa o indirectamente, la administración, estrategia, políticas de la persona moral, fideicomisos y otras figuras jurídicas. Entonces, estos tres supuestos los prevé la ley y cuando alguna de las personas físicas dentro de la sociedad tenga estas facultades, pues se entiende que es el beneficiario controlador. Si le damos a la siguiente. El artículo 32b ter del mismo Código Fiscal de la Federación ya nos habla de una obligación para las personas morales. Em, las personas morales deben de conservar como parte de su contabilidad toda la información completa, actualizada, que les ayude a identificar a sus beneficiarios controladores. También, en caso de que el Servicio de Administración Tributaria les requiera dicha información, deben de tener la lista para presentarla ante la autoridad.
Entonces, aquí es muy importante tener en orden esos documentos. Ahorita vamos a ver con la resolución miscelánea fiscal qué documentos como mínimo debo de tener para identificar a mi beneficiario controlador. Pero pues bueno, aquí ya vemos la obligación de contar con esa información como parte de nuestra contabilidad. Sí, le damos a la siguiente. Y bueno, ¿qué señala la resolución miscelánea fiscal? La regla 2.8.1.20 nos habla de criterios para determinar la condición del beneficiario controlador de las personas morales. Recordemos que un beneficiario controlador lo puede ser de forma directa o indirecta. Entonces, algo muy interesante que descubrí de esta regla es que nos menciona nuevos conceptos que cuando el beneficiario controlador lo es de manera indirecta, nos habla de una cadena de titularidad y una cadena de control. Entonces, la resolución misma nos otorga un concepto de qué es la cadena de titularidad y qué es la cadena de control. Y dice, la cadena de titularidad es el supuesto en que se ostente la propiedad indirecta a través de otras personas morales. O sea, yo soy una persona física que tiene el 80% de acciones de una holding. Y una empresa holding es la que se dedica únicamente a comprar acciones de otras empresas para tener control sobre ellas. Entonces, yo soy dueña del 80% de las acciones de la holding y la holding tiene el 70% de las acciones de una empresa, no sé, comercializadora de bienes inmuebles. Entonces yo indirectamente, por esa cadenita de titularidad, soy beneficiario controlador de la comercializadora. Está la holding en medio de mí, sí, pero de forma indirecta yo soy el beneficiario controlador. Entonces eso se entiende por la cadena de titularidad. Y por la cadena de control es básicamente lo mismo, incluso la redacción está un poco confusa, pero dice que la cadena de control es el supuesto en que se ostente el control, no propiedad, indirectamente a través de otras personas morales, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Entonces, aquí no hablamos de propiedad, sino de otras figuras jurídicas que pudiera ser a lo mejor un usufructo, como dato, un fideicomiso, pero igual va a seguir una cadenita y yo indirectamente voy a tener el control de la persona moral. Em, Aquí sí tuve mucha duda al momento en que leí esta regla. No sé si fue a propósito que se puede llegar a confundir un poquito los dos supuestos, pero pues bueno, lo dejo a su criterio. Em, Al final de esta regla nos menciona también que cuando la persona moral no logra identificar al beneficiario controlador, se va a considerar como beneficiario controlador a la persona física que sea el administrador único o su equivalente, un gerente general, entre otros, o cuando hay un consejo de administración en la persona moral, pues todos los miembros de ese consejo de administración van a ser beneficiarios controladores. Entonces, pues si decimos, ay, pues no lo identifico, no pasa nada, no, no, no. Aquí hay una presunción que si no se logra identificar, pues va a ser o el administrador único o los miembros del consejo de administración. Entonces, pues hay que tener eso muy en cuenta. Y le damos a la siguiente. Y bueno, la regla 2.8.1.22 nos establece los datos que debemos de recabar, bueno, la persona moral para identificar al beneficiario controlador. Se ven muchos y yo traté de resumirlos, son mucho más. Pero bueno, lo puse como en categorías y los principales que hay que tener a la mano, pues es el nombre, el sexo, el país de residencia, el nacimiento, CURP, identificación del beneficiario controlador, también conocer sus datos fiscales y de residencia, el país o jurisdicción de residencia, RFC o número de identificación fiscal, el equivalente en el extranjero, domicilio particular y domicilio fiscal. Información civil y de contacto, estado civil, cónyuge, concubino, concubinario, el régimen patrimonial, datos de contacto, correo, teléfonos, qué vinculación tiene el beneficiario controlador con la persona moral, si es socio, si es accionista, es fideicomisario,
el grado o forma de participación que tienes, si es directo o indirecto, como ya vimos que puede ser alguno de los dos. Número, serie, clase y valor de acciones, partes sociales y derechos, en dónde se están custodiando las acciones y participaciones, y también una línea de tiempo de participación. ¿Desde cuándo esta persona es beneficiario o controlador? ¿Cuándo se hizo esta modificación en su participación y control? La fecha de terminación en su caso, quiénes son los administradores y los órganos de control, datos del administrador único o de los integrantes del consejo de administración en caso de que sea aplicable. Entonces, pues esto yo lo puse como una ejemplificación de que pues sí hay que llevar la documentación para identificar al beneficiario controlador, hay que tenerla actualizada. En caso de que la autoridad nos la requiera, pues poderla presentar, ¿no? Y si le damos a la siguiente. Ok. En relación al beneficiario controlador, hay también obligaciones en materia de lavado de dinero. Con la reforma del 2025 se reforzó esta figura en la ley antilavado. Si bien sí existía de cierta forma, ni siquiera la identificaba con el mismo nombre. Antes de la reforma era dueño beneficiario y ahora sí ya la identificamos como un beneficiario controlador. Y con la reforma de este año, el artículo 18 cambió un poco, se modificó y básicamente nos dice que quienes realicen actividades vulnerables que están enlistadas en el artículo 17 tienen las siguientes obligaciones y nos da un listado. Y en la fracción tercera nos dice que cuando el cliente o usuario, sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, se tienen que recabar documentos para poder identificar al beneficiario controlador. Y luego dice, de conformidad con las reglas de carácter general, y dice que cuando el cliente o usuario sea persona física, se debe recabar la declaración de si tiene o no conocimiento de que existe un beneficiario controlador y en su caso, información que lo permite identificar. Entonces aquí ya vemos la obligación de identificar a los beneficiarios controladores en materia de lavado de dinero. Y si seguimos a la siguiente diapositiva, tenemos el artículo 24, que aquí ya nos habla de presentación de avisos e informes a través de medios electrónicos. Y también observa la información de que se debe de presentar aviso respecto a las actividades vulnerables de la persona, cliente o usuario y su beneficiario controlador. Entonces, si tenemos conocimiento de que existe beneficiario controlador, se presenta un aviso en los medios electrónicos y pues con eso cumplimos con esta obligación. Y le damos a la siguiente. Y bueno, este capítulo se adicionó totalmente, este no existía en la ley antilavado antes de la reforma y regula como tal al beneficiario controlador. Básicamente nos dice que pues las sociedades están obligadas a atender requerimientos para determinar quién es el beneficiario controlador y conservar información que lo soporte. Em, También dice que se debe de registrar en el sistema electrónico información necesaria para identificar al beneficiario controlador. Y pues bueno, ya lo demás es como, dice que la Secretaría puede, a través de unidades administrativas, conforme a disposiciones aplicables, promover entre autoridades de las entidades federativas que las sociedades y las asociaciones civiles identifiquen al beneficiario controlador, pues para ellos tener la información, ¿no? De fácil acceso. Y pues bueno, estos son los aspectos más relevantes a considerar al momento de nosotros convertirnos en socios o accionistas. No hay que espantarnos tampoco, o sea, nada más de tenerlo en consideración, cumplir con nuestras obligaciones, hacer valer nuestros derechos como socios y accionistas. Y pues bueno, conocer lo más básico de al momento de querer emprender, pues ya tener estos conocimientos y tomar las mejores decisiones para proteger tanto a la sociedad como a nuestra inversión como socios y accionistas de una persona moral. Y pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy, por escucharme. Y pues bueno, pasaremos
a ver si hay alguna pregunta por su parte. Ok, aquí nos dicen que si podemos enviar la información de la presentación, sí, se las haremos llegar después a su correo. Aquí me preguntan que no aparece la SADCB, es que la SADCB está dentro del capítulo de la sociedad anónima. Como tal, es como género y especie. La sociedad anónima, dentro de ese capítulo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, está la sociedad anónima de capital variable. No es una sociedad distinta, sino que es género y especie. No sé si quedó un poquito más clara la pregunta. Y bueno, también cómo se lleva, cómo se regulan las acciones y las partes sociales. Me preguntas cómo se, o sea, ¿qué te refieres con cómo se regulan? ¿Qué control se lleva? Te puedo comentar que el control que una empresa debe de llevar de acciones y partes sociales es más una obligación para la empresa llevar los conocidos libros sociales, que son tres, ¿no? El libro de actas, el libro de socios, el libro de capital. En el libro de capital es donde se van a llevar todas las acciones y las partes sociales desde la constitución de la empresa hasta la fecha, y pues así es como la sociedad va a llevar un orden, ¿no? Mm, ¿Alguna otra pregunta que la puedan poner aquí en el chat? Ok, dice Mercedes, por favor también pueden enviar mi información. Claro que sí, se las enviaremos. ¿Se debe presentar algún aviso del beneficiario controlador ante alguna autoridad? Sí, como lo vimos en materia de lavado de dinero, es una obligación presentar el aviso que nos ayuda a identificar el beneficiario controlador. En el código fiscal como tal no dice que presentemos un aviso, pero sí tener la información correspondiente en caso de que la autoridad nos llegue a requerir, ¿no? Y bueno, si ya no hay más preguntas, pues esto sería todo por mi parte. Recuerden que la información de la presentación se las estaremos enviando a sus correos. Y pues de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí presentes, por escucharme, por aguantar mis pequeños nervios y pues espero que nos puedan acompañar en el próximo webinar del licenciado Esquer y muchísimas gracias por todo.